Mi esposa y yo éramos la pareja más tonta y violenta del círculo social. Pasábamos 25 horas al día haciéndonos daño mutuamente. Por la noche volvíamos a casa para odiarnos con locura. Si ella se paseaba con un chico joven y apuesto, yo acto seguido destrozaba su coche de lujo de 10 millones. Ella, furiosa, me metía en la cámara frigorífica todo un día. En cuanto salía, yo tiraba a la piscina a ella, que no sabía nadar. En el tercer año de matrimonio, ella no volvía a casa en todo el día. Yo entraba y salía de todo tipo de clubes para atraparla. Cada vez que me veía, me deseaba lo peor con las palabras más hirientes. En el quinto año de matrimonio, su deseo se cumplió. Justo el día de su cumpleaños, yo morí. Un desconocido irrumpió en casa y me acuchilló. Sentía 33 punzadas de dolor en cada rincón de mi cuerpo. Mi conciencia se fue apagando poco a poco. Quise pedir auxilio, pero de mi garganta solo salía un hilo de voz. Susurré su nombre. Song Wenying. Con el poco esfuerzo que me quedaba, busqué a tientas el teléfono. Con mis últimas fuerzas marqué su número. No contestó a la primera, así que llamé otra vez. Tampoco contestó a la segunda, así que marqué la tercera. No sé cuántas veces llamé, hasta que por fin contestó. Apenas había dicho una palabra, cuando me interrumpió con una voz gélida. Con impaciencia dijo: Luisenian, ¿estás loco? ¿No vas a dejar de llamar? Hoy no tengo tiempo para pelearme contigo. Ken Ageo ha vuelto. Voy a recogerlo al aeropuerto. Luego sonó el tono de colgado. Ella estaba tan impaciente, que incluso apagó el teléfono. Por eso ni siquiera pude decirle mi última frase. Esbocé una sonrisa amarga. Aquel Song Wenying. Me muero. Esta vez no peleemos, ¿de acuerdo? Esa frase finalmente no pudo salir de mis labios. Cuando volví a tener conciencia, me encontré en el puente de Naige. A mis pies corría el rugiente río del olvido, profundo como un abismo. La anciana Meng se acercó con un cuenco de sopa. Me dijo: Pepe, olvida las vidas pasadas y empieza de nuevo. Pero me bebí 10 cuencos seguidos, y mis recuerdos seguían intactos. Pregunté con una sonrisa triste: ¿le has echado agua a tu sopa? La anciana Meng suspiró al oírlo. Me preguntó: tu obsesión es muy profunda. ¿Qué es lo que no puedes olvidar? No pude evitar cerrar los ojos. Song Wenying, Xingye y yo crecimos juntos como amigos de la infancia. Pero aunque los tres éramos sus amigos varones, ella solo quería a Xingye. Por él, ella se saltaba las clases para ver sus partidos de baloncesto. Cada vez que miraba a Xingye, sus ojos siempre desbordaban un amor infinito y tierno. Pero yo también quería que ella me mirara a mí, así que para llamar su atención, siempre buscaba la manera de llevarle la contraria. Con el tiempo nos convertimos en enemigos acérrimos. Hasta que un día la abuela Song amenazó con suicidarse para obligar a Song Wenying a casarse conmigo. Ella no pudo oponerse y tuvo que obedecer. La noche de bodas, sin querer encontró mi diario, y entonces supo que me gustaba. Así que se convenció de que yo había obligado a la abuela Song a forzar la boda. Desde ese momento, me odió profundamente. Pero ella no sabía que cuando quedó en coma tras un accidente de coche, Xingye, a quien tanto amaba, huyó al extranjero. Yo, sin saber si despertaría o no, la cuidé día y noche. La abuela Song, conmovida por esto, la obligó a casarse conmigo cuando despertó. Muchas veces quise decir la verdad, pero cada vez que veía sus ojos llenos de odio, no podía articular palabra. La anciana Meng, tras compartir mis recuerdos, dijo: tu obsesión persiste. No puedes reencarnar. Puedo darte 5 días para volver al mundo de los vivos. Con tal de que consigas que Song Wenying te diga: te amo, te concederé volver a la vida. Si no lo consigues, deberás dejar atrás todo y reencarnar. Dicho esto, agitó sus mangas. De repente todo se oscureció. Cuando abrí los ojos de nuevo, me encontré en la familiar villa. En el suelo yacía mi cadáver con los ojos abiertos. Mi corazón dio un vuelco. Temblando, toqué aquel rostro. El frío que sentí en la punta de los dedos me hizo retirar la mano al instante. En toda una vida no logré que ella me dijera que me amaba. Ahora solo quedaban 5 días. ¿Cómo iba a conseguirlo? Pero en el fondo una voz luchaba. ¿Y si acaso? No era momento de lamentarse. Me agaché y con gran esfuerzo arrastré mi propio cadáver paso a paso hacia el armario, hasta que logré meterlo dentro y cerrar la puerta. Solo entonces pude respirar aliviado. Después traje agua. Me arrodillé y fui limpiando las manchas de sangre una a una. Con cada pasada, me daba un pinchazo en el corazón. Justo cuando terminé de limpiar la última mancha, oí detrás de mí una voz fría y llena de asco. Luisenian, ¿qué estás haciendo? Me quedé rígido. Me giré despacio y vi a Song Wenying en la entrada. Sus ojos rebosaban asco e impaciencia. Mi garganta se movió, pero no pude emitir sonido, porque detrás de Song Wenying estaba Xingye. Sin embargo, en el momento en que me vio, Xingye palideció al instante, con los ojos llenos de terror. Incluso retrocedió varios pasos sin poder contenerse. Su reacción fue tan extraña que hasta Song Wenying notó que algo pasaba. Lo sujetó enseguida. Xingye, ¿qué te pasa? Xingye se aferró a su brazo y, controlando sus emociones, dijo: nada. Solo he olido sangre y me siento un poco mareado. Al oírlo, Song Wenying me fulminó con la mirada y me preguntó con asco: Luisenian, ¿no puedes estar un día sin arma jaleo? Llevamos 5 años. ¿Qué tienes que hacer para calmarte? Lo miré con calma y con todas mis fuerzas le dije: para que me cao mi Song Wenying. Solo tienes que decirme una vez te amo. Pero Song Wenying soltó una risa fría, con el rostro lleno de sarcasmo. ¿Te amo? ¿Tú te lo mereces? Luego se giró hacia Xingye y le dijo con profundo cariño: Xingye, solo te amo a ti. Ai Xingye se sonrojó, pero dijo con la boca: Wenying, no digas eso delante de Xinian, que se va a doler. Pero Song Wenying no le dio importancia. Si ella tuviera tan poca vergüenza, no me habría obligado a casarme con él. No le hagas caso. Te llevo a elegir habitación. Sentí una puñalada en el corazón. De repente los detuve y con voz temblorosa pregunté: ¿qué hacéis? Song Wenying me miró con frialdad, cada palabra como un cuchillo. Xingye acaba de regresar al país. Su casa todavía se está limpiando. Se quedará unos días con nosotros. Luisenian, no olvides que si no hubieras usado artimañas, tu lugar le correspondería a él. Al oír eso, mi rostro palideció por completo. Antes seguramente habría armado una gran pelea, pero ahora solo sentía cansancio. Solo pude quedarme mirando cómo pasaban a mi lado. A la hora de cenar, vi a Song Wenying y Xingye sentados juntos. Se mostraban muy cariñosos, como si Xingye fuera el dueño de la casa. Hablaban en voz baja. No paraban de reír, y yo era totalmente ignorado. Bajé la cabeza y comí mecánicamente, mientras las risas de Song Wenying y Xingye resonaban en mis oídos. Mi corazón parecía atravesado por cientos de agujas, doliendo hasta casi ahogarme. Ya entrada la noche, sin querer oí a Xingye hablar por teléfono. Le oí decir: ¿no les dije que lo mataran? ¿Cómo es que sigue aquí sano y salvo? Al oír esto, mi corazón se hundió. El vaso se me resbaló de la mano. Xingye oyó el ruido. Se giró bruscamente. Le pregunté con voz temblorosa: ¿el hombre ese lo contrataste tú? Xingye iba a responder, cuando de repente pareció ver algo. Al segundo siguiente se tiró al suelo fingiendo una caída y soltó un grito de dolor. Song Wenying oyó el ruido y se precipitó. Al ver la escena, ardió en ira. Me apartó de un empujón y me gritó con furia: Luisenian, ¿qué haces? Xingye, al oírlo, agarró la mano de Song Wenying y dijo con tono lastimero: Wenying, no le eches la culpa. Seguro que se enfadó mucho por lo que le dijiste hoy. Que yo pase un poco de vergüenza. No importa. Con tal de que ella se desahogue. Al oír eso, Song Wenying me lanzó una mirada llena de furia, como si fuera su enemigo, pero no se atrevió a mostrarlo demasiado, para no asustar a Xingye. Song Wenying se agachó y ayudó a Xingye a levantarse con ternura, y con voz dulce dijo: te llevo a ponerte medicamento. Los vi alejarse, y sentí una gran amargura. Al volver a la habitación, saqué el botiquín, y me curé en silencio. El rasguño me lo había hecho cuando Song Wenying me empujó. El escozor de la medicina no llegaba ni a la millonésima parte de mi dolor interior. Apenas había terminado. Cuando Song Wenying entró en la habitación, me increpó: ¿no puedes estar un día sin buscar pelea?
Sí, ¿qué vas a hacer? Song Wenjing no dijo nada, pero conocía esa mirada. Era el preludio de nuestras innumerables noches de odio. Efectivamente, me agarró del cuello de la camisa. Al instante siguiente, me mordió con fuerza en el labio, con un movimiento brusco y frío, como si yo solo fuera un objeto para desahogarse. El dolor me hizo fruncir el ceño, pero apreté los dientes y no dije nada. Su aliento me rozaba la oreja, mientras decía con frialdad: Lucinian, nunca conseguirás mi amor. Cerré los ojos y sentí como una lágrima resbalaba. Al final, casi terminando, dije con voz ronca: Song Wenjing, te amo. Song Wenjing tenía la cabeza hundida en mi cuello. Su movimiento se detuvo un instante, pero luego soltó una risa fría. Yo te odio. Dicho esto, fue al baño. Me dejó solo. Cuando volví a abrir los ojos, ya no había nadie a mi lado. Estaba completamente helado. La luz del sol de la mañana entraba por la ventana. Abrí los ojos y mi primer pensamiento no fue qué buen día hace, sino este es el cuarto día de la cuenta atrás. El tiempo era como un cuchillo suspendido sobre mi cabeza, a punto de caer en cualquier momento, para empujarme definitivamente al abismo. Me levanté de la cama y fui al baño. Me eché agua fría en la cara. Eso me despejó un poco. Al salir de la habitación, vi a Xingye desayunando en la mesa. Xingye levantó la cabeza, me vio y esbozó una leve sonrisa. Con voz suave dijo: Xinian, has despertado. Wenjing ha salido. Hoy iba a cancelar una reunión para acompañarme a una subasta, pero no quiero que descuide el grupo por mí. Le costó mucho convencerlo para que se fuera. Necesito un acompañante. ¿Por qué no vienes conmigo? Fruncí el ceño. Instintivamente quise negarme, pero él pareció leerme el pensamiento. Dejó la taza de café y me amenazó: si no vienes conmigo, llamaré a Wenjing y le diré que tú me has tirado por las escaleras. Apreté los dedos. Las uñas se me clavaron en las palmas. Si Kongyo decía eso, Song Wenjing lo creería sin dudar, y yo ya no tenía tiempo para explicaciones, ni oportunidad para discutir. Todavía necesitaba que Song Wenjing me dijera te amo. No podía discutir con él en ese momento, así que asentí con frialdad. Bien, voy contigo. De camino a la subasta, me mantuve en silencio. Xingye iba a mi lado, mirando el teléfono de vez en cuando, con una tenue sonrisa en los labios. De repente el coche frenó bruscamente. Una furgoneta negra nos bloqueó el paso. Antes de que pudiéramos reaccionar, varios encapuchados nos bajaron a la fuerza. Todo se oscureció. Solo oía los gritos de Xingye y la respiración áspera de los secuestradores. No sé cuánto tiempo pasó. Nos llevaron a un muelle abandonado. El cabecilla se quitó la capucha y mostró un rostro hosco. Lo reconocí de inmediato. Xishan, el presidente del grupo G, a quien Song Wenjing acababa de arruinar. Le pregunté con un ceño fruncido: ¿qué quieres? Él soltó una risa fría, con los ojos llenos de odio. Song Wenjing me arruinó la familia. Haré que pierda a quien ama. Dicho esto, Xishan hizo un gesto, y varios secuestradores nos empujaron a Xingye y a mí hasta el borde del muelle. Debajo un mar oscuro y rugiente, con olas furiosas, como una boca gigante, lista para devorarlo todo. Entonces Xishan sacó su teléfono y llamó a Song Wenjing. Señor Song, tengo a sus dos hombres. Le doy 1 hora para que elija a uno y se lo lleve. Al otro lo arrojaré al mar. Recuerde, solo puede elegir a uno. 1 hora después, la figura de Song Wenjing apareció en el muelle. Su mirada recorrió a Xingye y a mí, y finalmente se posó en Xishan. Su voz sonó helada. Xishan, estás loco. Xishan rió con desprecio. Elige. Ya lo dije. Solo puedes salvar a uno. Elige. No queda mucho tiempo. Al oírlo, los ojos de Song Wenjing vacilaron entre Xingye y yo. Finalmente dijo con frialdad: no elijo. Voy a salvar a los dos. No abandonaré a ninguno. Al oír esto, me quedé atónito. Xingye también abrió mucho los ojos, como si no creyera lo que oía. No pude evitar mirar a Song Wenjing y preguntar: ¿no me odias? Sí te odio, pero al menos ahora eres mi esposo. Yo no soy como tú, que eres capaz de abandonar a alguien sin remordimiento. Al oír estas palabras, sentí una puñalada en el corazón, como si algo me hubiera atravesado. Abrí la boca, pero no pude decir nada. En ese momento, Xishan se sintió claramente provocado por la actitud de Song Wenjing. De repente, empujó a Xingye hacia el borde del acantilado. Elige a uno, si no los empujo a todos. Al ver esto, la mirada de Song Wenjing se volvió gélida de inmediato. Se acercó con paso firme. Su voz sonó grave y llena de peligro. Xishan, si te atreves a tocar un solo pelo suyo, haré que tu vida sea un infierno. Justo en ese momento, sonaron sirenas de policía a lo lejos. Xishan cambió el color de su rostro. Sin duda sorprendido de que la policía llegara tan rápido, apretó los dientes y sin importarle su vida, se abalanzó con el cuchillo hacia Song Wenjing. Song Wenjing, sin pensármelo 2 veces, me lancé directamente para ponerme delante de Song Wenjing. La hoja se clavó en mi hombro. Dejé escapar un gemido sordo y mi cuerpo se desplomó suavemente. Song Wenjing me sostuvo al instante. Por un momento en sus ojos brilló una chispa de confusión, pero mi conciencia se fue nublando. Quise decir algo, pero no pude emitir ningún sonido. Finalmente caí por completo en la oscuridad. Al despertar de nuevo, me encontré tumbado junto a la piscina. Song Wenjing estaba frente a mí, con la mirada llena de odio. Lucinian, ¿por qué has montado esa escena con los secuestradores? ¿Crees que así conseguirás que te diga te amo? Me quedé atónito, sin entender absolutamente nada de lo que decía. Xingye ya me lo ha contado. Este secuestro lo planeaste junto con Xishan, para que él resultara herido. Lucinian, ¿cómo puedes ser tan malvado? No fui yo, intenté explicarme, pero me interrumpió a mitad de la frase. Sé que eres caprichosa, y que siempre haces lo posible por llevarme la contraria, pero puedes fastidiar a cualquiera, excepto tocar, el tal Xingye. Él es mi... Ordenó que me ataran una piedra al cuerpo, y me arrojaran a la piscina. El agua helada inundó mi cuerpo al instante. Cada vez me costaba más respirar. El mundo ante mis ojos se volvía borroso. Justo cuando estaba a punto de ahogarme, Song Wenjing ordenó que me sacaran, pero antes de que pudiera recuperar el aliento, me volvieron a sumergir. No sé cuántas veces se repitió. Me arrastraron a tierra, empapado, como un pez agonizante. Song Wenjing se agachó, me agarró la barbilla y dijo: más te vale recordarlo. La próxima vez que lastimes a Xingye, las cuentas entre nosotros no se arreglarán tan fácilmente. Dicho esto, se fue con un grupo de guardaespaldas, sin volver a mirarme siquiera. Tercer día de la cuenta atrás. Recibí una invitación para una cena. La organizaba un amigo común del círculo. Song Wenjing y yo asistiríamos juntos. Song Wenjing estaba en la puerta, pero a su lado se hallaba Xingye. Esbocé una sonrisa y dije: ¿qué, señor Song, piensa llevar a Xingye a la cena? Song Wenjing respondió con un asco evidente en la voz: Xingye es mi acompañante. ¿Alguna objeción? Ninguna objeción. Solo le recuerdo, señor Song, que todavía no estamos divorciados. Si lleva a otro hombre a la cena, ¿no le importa lo que digan? Song Wenjing soltó una carcajada burlona. Lucinian, no eres más que un adorno. No te creas tan importante. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue con Xingye, sin dedicarme siquiera una mirada de sobra. Me quedé donde estaba, mirando sus espaldas, y sentí una amargura indescriptible en el pecho. En el salón de la cena las luces eran deslumbrantes, y los invitados se agolpaban. En cuanto aparecieron Song Wenjing y Xingye, atrajeron todas las miradas. Song Wenjing parecía querer humillarme a propósito. Durante el banquete se mostró excesivamente cariñoso con Xingye, provocando cuchicheos entre los invitados. El señor Song y Lucinian son enemigos acérrimos. Parece que lo de los esposos es verdad. Pobre Lucinian, siendo el marido legítimo. Parece un extraño. Oí esos comentarios, pero no me acerqué. Sabía que cuanto más preocupada me mostrara, más satisfecho estaría Song Wenjing. Sin embargo, las cosas no terminaron ahí. A mitad del banquete,
Shang-Ye se levantó de repente, diciendo que iba al baño. Song Wenjing asintió con ternura, y lo siguió con la mirada. Pero al poco rato, Xingye regresó corriendo con la ropa desordenada, y los ojos llenos de lágrimas contenidas. ¡Wenjing, sálvame! Como si no pudiera mantenerse en pie, se desplomó en los brazos de Song Wenjing. Justo ahora en el baño, Lu Xinyan mandó a alguien para drogarme. Al oír esto, todo el salón se revolucionó. Todas las miradas se centraron en mí. Song Wenjing se puso en pie de un salto, y me clavó una mirada como de cuchillo. Agarró la copa de vino de la mesa, y la estrelló violentamente contra el suelo. Lu Xinyan, ¿qué fue lo que te dije la última vez? Si vuelves a tocar a Xingye, no te lo voy a perdonar. Me quedé quieto, mirándolo con calma. Yo no lo he tocado. El rostro de Song Wenjing se ensombreció aún más. Se acercó a mí con paso firme, y dijo: ¿acaso él iba a inventarse algo así para incriminarte? Además, tú ya tienes antecedentes. Levanté la cabeza, con la voz ronca y desesperada. Entonces, ¿qué quieres que haga? Arrodíllate y pide disculpas a Xingye. Mis pupilas se contrajeron de golpe. Apreté los puños con fuerza. Imposible. Yo, Lu Xinyan, me arrodillo ante el cielo, ante la tierra y ante mis padres. Arrodillarme ante otro jamás. Dicho esto, me di la vuelta para irme. Pero Song Wenjing, con el semblante terriblemente oscuro, se acercó a mí y me dio una patada en la rodilla. Fue tan inesperado que caí de rodillas con fuerza. Pide disculpas ya. Sentí como mi dignidad se hacía trizas poco a poco. Te digo que no fui yo. Song Wenjing soltó una risa fría e hizo un gesto a los guardaespaldas que estaban detrás. Dos de ellos me sujetaron por los hombros y me forzaron a golpear el suelo con la frente. Forcejeé y mi frente chocó con fuerza contra el suelo, produciendo un sordo golpe. Lu Xinyan, ¿aún no reconoce su error? La voz de Song Wenjing denotaba cierta impaciencia. En mi pecho surgió una desesperación indescriptible. Con todas mis fuerzas, me solté de repente de la sujeción de los guardaespaldas. Me puse de pie y le di una fuerte bofetada a Song Wenjing. El sonido del cachete resonó nítido en el silencioso salón del banquete. Song Wenjing, te he dicho que no fui yo. Las lágrimas finalmente brotaron sin control. ¿Acaso solo lo que él dice es verdad? ¿Y todo lo que yo digo es mentira? ¿Tanto la amas? Pero yo soy tu esposo. ¿Qué se supone que soy yo? Mi voz temblaba de desesperación y dolor, como si quisiera desahogar todo el rencor y la impotencia acumulados. Era la primera vez que lloraba delante de Song Wenjing, y también la primera vez que mostraba mi vulnerabilidad ante él. Song Wenjing se quedó atónito. Jamás me había visto así. Siempre había sido terco. Nunca mostraba debilidad. Pero en ese momento, parecía un payaso acorralado. Él abrió la boca, pero no supo qué decir. Song Wenjing, recuerda esto. Lu Xinyan jamás te ha debido nada. Dicho esto, me di la vuelta y salí del salón a grandes pasos. Song Wenjing se quedó donde estaba. El dolor ardiente en su rostro lo devolvió a la realidad. Miró mi espalda y sintió de repente una sensación indescriptible en el pecho. El segundo día de la cuenta atrás era el aniversario de la muerte de mis padres. Me levanté temprano para prepararme y salir a rendirles homenaje. Sin embargo, al llegar a la puerta, Song Wenjing me detuvo. Te acompaño. Mis pies se detuvieron un instante. ¿Qué, otra vez vas a ordenar a los guardaespaldas que me hinchen para que pida perdón a Xingye? El rostro de Song Wenjing se enfrió al instante. Ayer la culpa fue tuya. ¿No vas a parar con eso? Soltó una risa fría. Lo aparté y salí directamente. Pero cuando llegué al coche, vi a Han Ye sentado en el asiento del copiloto. Hermano Xinyan, Wenjing dijo que iríamos juntos a honrar a tus padres. Y yo también quiero ir. Me giré bruscamente. Song Wenjing, esto es mi límite. Él no puede venir. Song Wenjing frunció el ceño. Xingye tiene buena intención. No seas desagradecido. Buena intención, claro. Mis ojos destilaban sarcasmo. Hoy es el aniversario de la muerte de mis padres. No vuestra cita. Xingye suspiró. Hermano Xinyan, ¿por qué me odias tanto? Antes nos llevábamos muy bien. Lo miré con ojos gélidos. ¿Por qué te odio tanto? Tú lo sabes muy bien. Song Wenjing, incapaz de soportarlo más, me agarró la muñeca. Lu Xinyan, no seas ridículo, sube al coche. Forcejeé, pero no pude soltarme de su agarre. El coche corrió hasta el cementerio. No quería ver a esos dos con sus crisantemos, así que caminé rápido hasta la lápida de mis padres. Papá, mamá, he venido a veros. Song Wenjing no sé cuándo se había acercado y se paró detrás de mí, mirando la lápida con expresión compleja. Suegros, aunque no me guste Lu Xinyan, cuidaré de él toda su vida. Al oír eso, mi cuerpo se tensó de repente. Tardé un buen rato en responder entre dientes. No hace falta, solo di una vez que me quieres. El rostro de Song Wenjing se enfrió al instante. Impossible. Lu Xinyan, no te aproveches. Jamás podré amarte. Sentí una punzada en el pecho y no dije nada más. Cuando terminó el homenaje, Song Wenjing se fue con Xingye. Yo no quería irme y me quedé un rato más ante la tumba. No sé cuánto tiempo pasó. Justo cuando me disponía a marchar, un empleado me detuvo. Oiga, señor Lu, hay algo que creemos que debería saber. En realidad, las cenizas de sus padres las esparció el señor Xingye. Al oírlo, mis pupilas se contrajeron violentamente. Apenas podía creer lo que oía. ¿Qué dices? El empleado suspiró. Hace unos días, el señor Xingye nos obligó a desenterrar las cenizas de sus padres. Nos negamos. Y entonces nos amenazó. Si no obedecíamos, la familia Song no nos dejaría tranquilos. Sentí la mente en blanco. Cuando reaccioné, ya había salido corriendo del cementerio. Me dirigí directamente al club donde estaban Song Wenjing y Xingye. Al entrar en el reservado, vi a Song Wenjing y Xingye sentados en el sofá, jugando al juego de la verdad o atrevimiento. Xingye perdió. Según las reglas, tenía que besar a Song Wenjing por iniciativa propia. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocar los de él, me abalancé, agarré una botella de la mesa y la estrellé con fuerza en la cabeza de Xingye. La botella se hizo añicos. Xingye emitió un gemido sordo y cayó al suelo. Gritos por todas partes. Song Wenjing se levantó y me dio una bofetada. Lu Xinyan, ¿estás loco? Loco yo, loco está él. ¿Sabes lo que le hizo a mis padres? Tus padres ya murieron. ¿Qué más les podía hacer? Las cenizas. Mi voz temblaba. Él esparció las cenizas de mis padres. Song Wenjing se quedó pasmado, y en sus ojos brilló un destello de conmoción. Sin embargo, Xingye lloraba con el rostro bañado en lágrimas. Yo no lo hice. ¿Por qué me acusas falsamente? Song Wenjing pareció recordar algo. ¿Tan burdos son ahora tus métodos para incriminar? Tus padres lo hicieron mucho desde pequeño. ¿Cómo iba él a hacer algo así? Es que hace un momento nos viste a punto de besarnos, y viniste a provocar a propósito. Me quedé inmóvil, con los ojos llenos de lágrimas. Song Wenjing, eres muy tonto. Y yo también. Por eso estamos condenados a perder para siempre a quien amamos. Dicho esto, solté una carcajada y me di la vuelta, con la espada delgada y firme. Último día de la cuenta atrás. Todavía no conseguí que Song Wenjing me dijera esas palabras. Con calma, cogí un cuchillo y subí a la azotea más alta del centro de la ciudad. Le envié a Song Wenjing la dirección donde me encontraba. Luego tiré el teléfono a un lado y me quedé esperando en silencio. La noticia de mi suicidio se difundió rápidamente. Los medios rodearon el edificio por completo. Finalmente apareció Song Wenjing. Apartó a la gente y subió a la azotea. Su rostro era terriblemente sombrío. ¿Qué estás montando ahora? Es porque me viste acompañando a Xingye en el hospital. ¿Y otra vez buscas pelea? No olvides que anoche fuiste tú quien le rompió la cabeza. Me di la vuelta lentamente. Lo miré con calma y le dije, dime que me quieres o mira cómo muero. Song Wenjing se quedó atónita. Lu Xinyan, ¿estás completamente loco? ¿Crees que así vas a obligarme a hacer lo que quieres? No respondí. Solo me quedé mirándolo en silencio. La daga en mi mano seguía apoyada contra mi corazón. Los ojos de Song Wenjing mostraron un leve fastidio. Bien, te lo digo, Lu Xinyan. En esta vida, en la siguiente y en la otra, jamás podré llegar a quererte. ¿Ya estás satisfecho?
¿Puedes saltar ya? Dejé escapar una risa leve. La daga cayó al suelo con un ruido metálico. Bajé con calma del borde de la azotea y me paré frente a Song Wenjing. Song Wenjing me miró y sintió un inexplicable alivio. Sonrió con desdén. Sabía que no te atreverías a saltar. Negué con la cabeza. Song Wenjing. ¿No lo entiendes? Ya no tiene sentido saltar o no, porque yo ya he muerto por dentro. Song Wenjing frunció el ceño. Iba a decir algo, pero su móvil sonó de repente. Wenjing, tengo mucho dolor. ¿Puedes venir a acompañarme? El rostro de Song Wenjing se suavizó al instante. Vale, voy enseguida. Colgó la llamada, me lanzó una mirada fría y al darse la vuelta para marcharse, no mostró el más mínimo apego. Mi corazón en cambio estaba en total calma, como si todo el dolor y la obsesión se hubieran disipado en ese instante. Salí de la azotea y me dirigí al bufete de abogados. Firmé el acuerdo de divorcio y se lo entregué al abogado. La otra copia, por favor, envíenla a Song Wenjing. Después de salir, regresé a la villa, saqué mi propio cuerpo del armario y lo coloqué suavemente en el sofá. Luego cogí un papel y escribí unas líneas. Song Wenjing. En realidad ya había muerto hace tiempo. Estos 5 días han sido un regalo de la vieja Meng Po. Ella dijo, si tan solo me dices una vez que me amas, podré seguir vivo. Pero no lo hiciste, así que muerto tampoco te quiero. Sigue queriendo a quien quieras. De ahora en adelante, nunca volverás a verme. Después de escribir, dejé la nota junto al cuerpo. Me senté en silencio en el sofá y cerré los ojos. Poco a poco mi cuerpo se fue volviendo transparente, hasta que finalmente se disipó en el aire como diminutas partículas de luz. En el puente de Naige, me encontré de nuevo ante la vieja Meng Po. Bebe ya, esta vez debes dejarlo ir. Tomé el cuenco. Levanté la cabeza y lo bebí de un trago. En el instante en que el líquido bajó por mi garganta, una lágrima resbaló por la comisura de mi ojo y cayó dentro del cuenco. La vieja Meng Po preguntó en voz baja, ¿todavía recuerdas quién es Song Wenjing? Una chispa de confusión brilló en mis ojos. Negué con la cabeza. ¿Quién es? La vieja Meng Po se mostró muy satisfecha. Hizo un gesto con la mano. Ve a renacer. Asentí. Me di la vuelta y salté al ciclo de reencarnación. Mi figura se fue desvaneciendo, hasta convertirse finalmente en un rayo de luz, que desapareció al final del puente de Naige. Desde entonces, nunca más hubo un Lu Xinyan en el mundo. Un día después, Song Wenjing recibió el acuerdo de divorcio enviado desde la villa. Lu Xinyan está cada vez más insoportable. Ayer amenazó con suicidarse, hoy con el divorcio. Mañana irá a llorar ante la tumba de mi abuela. Xingye miró el acuerdo de divorcio con curiosidad y descubrió que yo le había dejado todas mis propiedades a Song Wenjing. Wenjing, ¿no es que no lo quieres? Pues justo puedes divorciarte de él. Así podremos estar juntos sin escondernos. Song Wenjing lo miró con indiferencia. Rompió el acuerdo de divorcio en pedazos y lo tiró a la basura. No lo quiero, pero debo cuidar de él. Ese es el último deseo de mi abuela. No importa qué artimañas usara Lu Xinyan al principio, no me divorciaré de él. Pero no voy a dejar que tú sufras injusticias. Si Lu Xinyan vuelve a atreverse a humillarte con sus sucios métodos, se lo devolveré 1000 veces por 100. En los ojos de la mujer brilló un destello de frialdad. Xingye asintió con una expresión de felicidad, pero en un rincón donde nadie veía, el hombre miraba con rabia los restos del acuerdo de divorcio. Él había venido con la intención de ser la pareja de Song Wenjing. Si no puede estar con Song Wenjing, entonces todo lo que está haciendo no tiene sentido. Los días siguientes, nadie se tomó en serio ese acuerdo de divorcio. Lu Xinyan tampoco volvió a molestar, llamando sin parar como antes. Así que pasaron un tiempo armonioso y dulce. Los medios los entrevistaron. Song Wenjing, sin ningún reparo, se dejó abrazar por el hombre y se besaron apasionadamente ante las cámaras. Dijo que la persona a la que amaba estaba a su lado. Mientras hacía todo eso, no pudo evitar pensar en Lu Xinyan. Cuando se entere de todo, se van a enfadar muchísimo, ¿verdad? Como antes, con solo que él hiciera algo, yo ya saldría corriendo a enfrentarme a él con estrépito. Él esperaba con confianza mi llamada, esperaba mi histeria, pero pasaron 10 días seguidos, y yo no hice ni una sola llamada. Al 11º día, Song Wenjing revisó activamente su móvil, para confirmar que no lo había bloqueado. Lu Xinyan realmente estaba dándole la indiferencia hasta ahora. La mujer sonrió con desprecio ante la pantalla de chat vacía. Xingye despertó a su lado. Wenjing duerme un poco más. ¿Vamos hoy a ver las auroras boreales? Durante estos días, Song Wenjing le había concedido todo lo que pedía, pero esta vez Song Wenjing, no sé en qué pensaba, lo rechazó. Todo ese día la mujer estuvo fría, con el móvil en la mano, mirándolo de vez en cuando, lo que hizo que Xingye apretara los dientes. Por la noche, como siempre, se acostaron en la cama. El móvil de Song Wenjing de repente vibró. La mujer paró al instante y lo cogió, pero acto seguido lo tiró de vuelta con enfado. Solo era un mensaje basura. No sabía por qué se enfadaba. ¿Acaso esperaba que Lu Xinyan le mandara un mensaje, como antes, gritando y armando jaleo, sin escatimar medios para hacerla volver? El rostro de Song Wenjing se oscureció. Descargó su ira sin motivo contra el hombre, pero cuanto más escuchaba los gemidos de Xingye, más se llenaba su cabeza de mi voz. 2 minutos y medio después, Xingye aún lo abrazaba por los hombros, pero él ya no tenía ganas. Con el ceño fruncido se levantó y se vistió. Wenjing, es muy tarde. ¿A dónde vas a buscar a Lu Xinyan? Ese hombre otra vez. Voy a darle su merecido y luego vuelvo a acompañarte. Sin volver la cabeza, salió, cogió el coche y arrancó. Jamás imaginó que una hora después, ese día se convertiría en el que más se arrepentiría y más odiaría en su vida. Odio el calor abrasador, odio el suelo helado, odio a su propia indiferencia y hasta a los mosquitos que pasan ante sus ojos. Todo eso forjó su vida de sufrimiento. Una hora, Song Wenjing regresó a la villa. Al llegar a la puerta, ya notó un olor fétido. Claro, Lu Xinyan no podía rendirse tan fácilmente. Seguro que había preparado algo, solo esperando a que yo volviera. Dio una patada a la puerta y la abrió. Dentro no había luz, ni un solo sonido. Song Wenjing habló para sí misma. Ah, Lu Xinyan, ¿estás contento? He dejado a Xingye para volver, ¿vale? Has estado callado tantos días. Solo esperabas este momento. Silencio. Él no se impacientó. Encendió la luz y subió las escaleras paso a paso. A ver qué otro truco me tienes preparado. ¿Acaso te has muerto de verdad? Lu Xinyan, ya somos adultos. ¿Cuándo vas a madurar de una vez? Deja ya esas niñerías. Si te portas bien, podré volver a acompañarte más a menudo. El olor se hacía cada vez más fuerte. Algunos insectos voladores chocaban y salían volando. Hicieron que Song Wenjing frunciera el ceño con asco. No entiendo qué se supone que estoy tramando. Dejar la casa así. Llegó al segundo piso. Entró en el salón. El hedor casi le golpeaba la cara. Hasta ese momento, él todavía no sabía qué olor era ese. Al segundo siguiente, tanteó hasta encontrar el interruptor de la pared. La luz cegadora se encendió de repente, iluminando todo lo que tenía delante. Fue entonces cuando Song Wenjing supo que era ese hedor. Era el olor de un cadáver en descomposición, el jolgorio de los insectos, el sonido viscoso de las larvas retorciéndose. Era yo muerto. La respiración de Song Wenjing se detuvo. Lu Xinyan, no podía creerlo, dijo en voz baja, acercándose lentamente. Nadie le respondió. Su corazón latía a toda velocidad, como si fuera a saltarle por la garganta, sacudiéndole el pecho con dolor. Lu Xinyan, ya basta, deja de jugar. Reconozco que te he descuidado últimamente. No hace falta que gastes bromas así. Intentó mantener un tono calmado, pero cuando se acercó y vio esa cara, su voz empezó a temblar. Song Wenjing extendió la mano para tocar, pero antes de rozar el cadáver, su mirada fue atraída por un papel al lado. Song Wenjing. En realidad ya había muerto hace tiempo. Estos 5 días han sido un regalo de la vieja Meng Po. Ella dijo que si tan solo me dices una vez que me amas, podré seguir vivo, pero no lo hiciste. Así que muerto tampoco te quiero. Sigue queriendo a quien quieras. De ahora en adelante, nunca volverás a verme. Ya no pudo contener el temblor. Miró mi cadáver. Sus pupilas se dilataron. Su rostro era una mezcla de emociones complejas. En ese momento sintió como si alguien le apretara la garganta, impidiéndole respirar. Song Wenjing ya no pudo soportarlo más. Corrió de repente al baño y vomitó. No sabía cuánto tiempo vomitó. Cuando el móvil en su bolsillo sonó, Song Wenjing lo cogió aturdida. Tu hermana ha montado un buen espectáculo. Ya. Reconozco que esta vez ganaste. Lu Xinyan, ganaste.
Del otro lado, un silencio extraño. Pasaron unos segundos, y se oyó la voz de Xingye. Wenjing, soy yo. Soy Xingye. ¿Puedes volver a acompañarme? Song Wenjing colgó directamente. Su mente se despejó. Volvió junto a mi cadáver, leyó de nuevo el contenido del papel, y luego respiró hondo. ¡Ah! Te amo. El cadáver no reaccionó. Entonces Song Wenjing se agachó, quedando a la misma altura. Te amo. Lucinian. Sus dedos apretaron el papel se arrugó entre sus manos. No se resignaba, y siguió repitiendo esa frase. ¿Me oyes? Esto es lo que querías, ¿no? Ya te he dicho que te amo. Puedes escucharlo las veces que quieras. Basta ya de esta broma tan absurda. Cuanto más repetía esa frase como una maldición, más se sentía angustiado. ¿Por qué no despierta? ¿Por qué no revive? ¿Cómo podría haber desaparecido de verdad Lucinian? Al final, con los ojos inyectados en sangre, quería agarrar el cadáver por los hombros y sacudirlo. En ese momento el móvil sonó de repente, rompiendo el colapso solitario de Song Wenjing. Pareció ver una esperanza, lo agarró de golpe y lo llevó a su oído, diciendo con impaciencia. ¿Dónde estás? Lucinian, ¿dónde estás? Ya te lo he dicho muchas veces. Si quieres escucharlo, puedo seguir diciéndotelo. Te amo, te amo. ¿Ya es suficiente que te ame? Lucinian. La mujer, entre enfadada y aterrada, esperaba en silencio una respuesta al otro lado. Pero la voz que llegó no era la que esperaba. Wenjing, ¿qué dices? Ven rápido a salvarme. Lucinian, aprovechando que no estás, ha vuelto a molestarme. Song Wenjing no necesitaba imaginarlo para saber lo triste y dolido que estaba el hombre al otro lado del teléfono. Bajó la cabeza y preguntó, con voz ausente, al cadáver de Lucinian. Ah, ¿Lucinian ha ido a tu casa? En cuanto te fuiste, llegó él, diciendo que me iba a dar una lección. Song Wenjing sintió de repente una absurda ironía. Ya está bien de fingir, Xingye. Lucinian está muerto. Del otro lado pareció enmudecer. Al cabo de un rato, respondió con voz apenada y cautelosa. Solo quería verte. Wenjing, sé que estás muy triste. Déjame acompañarte, ¿vale? ¿Triste? ¿Cómo voy a estar triste? Lucinian es mi enemigo mortal. Ahora que ha muerto, estoy más contenta que nunca. La alegría de Xingye no pudo ocultarse. ¿Entonces nos casamos? Song Wenjing, que hacía un momento se reía, de repente puso cara seria. Ya he dicho que cuidaré de Lucinian toda la vida. ¿Esté vivo o muerto? Xingye se quedó desconcertado y gritó sin poder soportarlo. ¿Entonces quieres que me quede contigo sin ningún estatus? Song Wenjing, ¿cuándo vas a pensar un poco en mí? Song Wenjing no respondió, sino que colgó el teléfono con frialdad. Su cabeza se llenó de todas las rarezas que Lucinian había mostrado antes. Él nunca antes le había preguntado si ella lo amaba o no, porque todos sabían que él la odiaba. Lucinian había renunciado casi a toda su dignidad, solo para conseguir una sola frase. Recordó la fragilidad y las lágrimas de aquel hombre en la fiesta. Recordó su desesperación en la azotea. El corazón de Song Wenjing se fue oprimiendo poco a poco. Volvió a susurrarle un te amo al cadáver. Luego, con dolor, levantó la mano y golpeó con fuerza la pared. Puñetazo tras puñetazo, hasta que sus manos quedaron ensangrentadas. Solo entonces se detuvo, sin fuerzas. 5 días antes de todo esto, ¿cómo murió realmente Lucinian? Levantó sus ojos enrojecidos e inmediatamente investigó la causa de mi muerte. Y descubrió que aquel día, un hombre desconocido había irrumpido en la casa y me había apuñalado 33 veces con crueldad. Yo yacía en el suelo, cubierto de sangre, pero aún no había muerto. Con un hilo de esperanza, marqué un número de teléfono. Después de un largo tono de espera, por fin contestaron la llamada. Pero en cuanto abrí la boca, sin decir una palabra, lo que recibí fue una andanada de reproches. El rostro de Song Wenjing palideció, porque lo que se oía en la grabación era su propia voz. De repente recordó que ese día realmente había recibido una llamada mía. ¿Qué fue lo que le había dicho entonces? Le dijo que no molestara, que no le impidiera ir a recoger a Xingye, y así, sin piedad, colgó la llamada, sin siquiera escuchar una sola palabra mía. Si en ese momento hubiera tenido un poco de paciencia, ¿acaso yo no habría muerto? No se atrevió a pensar en esa posibilidad, solo pudo quedarse mirando la grabación. Poco después, apareció otro yo. Era un yo que solo existió durante 5 días, limpiando la sangre del suelo, escondiendo mi propio cadáver. Luego él trajo a Xingye a vivir a la villa. Lo que pasó después no hacía falta verlo en la grabación. Song Wenjing también podía imaginarlo, pero las voces de la conversación seguían siendo como una pesadilla que se introducía en su cerebro. Para que me dejes en paz. Vale, Song Wenjing, dime una vez te amo. ¿Te amo? ¿Tú te lo mereces? Song Wenjing, con que digas una vez que me quieres es suficiente. Impossible, Lucinian. ¡Jamás! Frase tras frase, todas eran señales de auxilio. Con solo que él hubiera dicho una palabra, aunque solo fuera para engañarme y rebajar su orgullo, yo no habría tenido que morir. Pero él, con crueldad, una y otra vez apagó mi esperanza. Hasta el último día. Yo ya no pedí ese te amo. Directamente preparé nuestro acuerdo de divorcio. Su corazón parecía estar apretado por una mano invisible. Le daba vueltas la cabeza. No veía bien el camino. Song Wenjing se obligó a levantarse. Llamó a su asistente. Investiga rápido quién fue el hombre que entró ese día. Gritó con furia y el asistente se sobresaltó. Mientras esperaba, Song Wenjing no pudo controlar su irritable humor. No pudo evitar romper cosas en la villa. Aquellas invaluables piezas de porcelana y obras de arte se convirtieron en sus objetos de desahogo. No sé cuánto tiempo pasó, cuando ya estaba agotado, sin fuerzas para seguir. El asistente regresó con un montón de documentos, pero su expresión no era muy buena. Su tono era evasivo. Señor Song, ya hemos identificado al intruso de aquel día. ¿Pero qué? El asistente tembló y le tendió los papeles. Song Wenjing se los arrebató, pero cuanto más leía, más pálido se ponía, porque aquella persona había sido enviada por Xingye. Y no solo eso, el asistente también había investigado todo lo ocurrido anteriormente. Todo había sido orquestado y manipulado por Xingye para incriminarme a mí. Ojeó una por una hasta llegar a la última página. Su rostro perdió todo el color de repente, porque lo que yo había dicho sobre que Xingye había esparcido las cenizas de mis padres resultó ser cierto. Había soportado tanto tiempo. La indignación por las cenizas de mis padres me llevó a querer ajustar cuentas con Xingye, pero él me lo impidió. En aquel momento mi mirada era tan desesperada. Me paré en la azotea, buscando una respuesta. Sin embargo, él continuó hiriéndome con crueldad y sin piedad. Song Wenjing sintió que toda la sangre en sus venas se helaba. ¿Por qué Xingye había hecho algo así? Él mismo le había dado mucho. ¿Por qué seguía tratando así a Lucinian? Incluso enviando a alguien para matarlo, la furia extrema le enrojeció los ojos. Sacó el móvil y marcó el número que siempre había colgado. Xingye Van. Su tono era gélido, pero el hombre no se dio cuenta. Al contrario, se apresuró a llegar lleno de alegría. Incluso se había arreglado con esmero. Al ver a Song Wenjing se acercó enseguida. ¿Es verdad que Lucinian ha muerto? He traído flores para ofrecerle. Xingye sacó un ramo. Eran rosas alegres y hermosas, espléndidamente florecidas, tal como él en ese momento. ¿Por qué no lo había descubierto antes? Quedó que no tenía buenas intenciones. En lugar de eso eligió creer una y otra vez a este hombre. Song Wenjing miró con indiferencia al hombre de rasgos delicados. Xingye se sintió confuso. Wenjing, ¿por qué me miras así? ¿Acaso tengo algo en la cara? Hasta ese momento seguía fingiendo. Song Wenjing sonrió con desprecio. ¿Si Lucinian ha muerto o no? ¿Quién mejor que tú para saberlo? Xingye cambió de expresión, pero pronto se recuperó y fingió no entender. ¿Cómo iba yo a saberlo? Wenjing, ¿qué dices? Pero la mirada de Song Wenjing seguía siendo fría. Le sujetó la barbilla y ante la espera de Xingye le dio una fuerte bofetada. Xingye cayó pesadamente al suelo. Las flores se esparcieron por todas partes. Su pálido rostro se enrojeció. Levantó la cabeza incrédulo. Wenjing, ¿por qué me pegas? Luego, como si comprendiera algo, se cubrió la cara y su mirada se fue tornando rencorosa. Ya entiendo. ¿Es que Lucinian te ha dicho algo? Sea lo que sea, seguro que te miente. Solo tiene envidia de mí. Wenjing, ¿acaso has olvidado que Lucinian ha intentado hacerme daño más de una vez? ¿Vas a creerle a él? Decía esto mientras lloraba, como si hubiera sufrido una gran injusticia, sin saber que esas palabras solo enfurecían más a Song Wenjing. Xingye, te estás buscando la muerte.
Dicho esto, Song Wenjing le dio una patada al hombre caído, le hizo sangrar por la frente, y él aún no comprendía qué estaba pasando. ¿Por qué Song Wenjing lo trataba así? Seguro que Lu Xinian había hecho algo. ¿Por qué, aunque muerto, no dejaba de atormentarlo? Qingye, con los ojos llenos de lágrimas, se arrastró por el suelo hasta los pies de Song Wenjing y lloró negado con la cabeza, lastimero. Wenjing, dime que he hecho mal. Todo lo puedo cambiar. No le creas a Lu Xinian, por favor. Él ya está muerto. Después solo quedaremos los dos. Pero en la mirada de la mujer ya no quedaba aquel cariño de antes. Desde arriba le arrojó los documentos a la cara. Allí estaban, uno tras otro. Todo lo que él había hecho. Qingye palideció. Sus manos se aferraron al bajo del pantalón de Song Wenjing. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Automáticamente intentó explicarse. No es así. Wenjing, todo tiene una razón. Fue Lu Xinian quien me provocó primero. Pero solo recibió un trato aún más frío. Song Wenjing le sujetó la barbilla, con una tormenta de furia gestándose en sus ojos. A estas alturas, ¿aún te atreves a culpar a Lu Xinian? Confié tanto en ti, y tú solo supiste mentirme una y otra vez. Hangye, qué gran atrevimiento tienes. La ira contenida en su voz aterrorizó a Qingye. Suplicó que le perdonara esta vez, pero olvidó que Song Wenjing nunca había sido una persona de buen corazón. Su voz seguía siendo igual de gélida. Fue por confiar demasiado en ti que Lu Xinian llegó a este extremo. ¿Sabes dónde está ella ahora? Con que vayas a pedirle perdón. Te perdonaré. Qingye dejó de llorar. Sus ojos se iluminaron. Sabía que aún tenía oportunidad. Había estado tanto tiempo junto a Song Wenjing, no podía no importarle en absoluto. Era a quien más le dolía ver llorar. Luego, Qingye asintió rápidamente, con una chispa de alegría en los ojos. Ahora mismo voy ante la tumba de Lu Xinian. Le pediré perdón de verdad. Song Wenjing lo miró y esbozó una sonrisa indescifrable. Su voz parecía venir del infierno. No hace falta. Ella está aquí. Con alguien no entendía. ¿Por qué iba a estar Lu Xinian aquí? Pero la mujer no le hizo caso. Agarró a Qingye del brazo y lo llevó al segundo piso. Desde que entró en la villa, Qingye había notado un olor fétido. Cuanto más subía, más intenso era ese olor. Tanto que no pudo evitar quejarse. Wenjing, ¿a dónde me llevas? ¿Qué es ese olor? ¡Qué asco! Song Wenjing le lanzó una mirada. A ver a Lu Xinian. Esa respuesta hizo que Qingye frunciera aún más el ceño. No pudo evitar preguntar. ¿No ha muerto Xinian? Pero Song Wenjing no le respondió. Lo llevó al segundo piso. No encendió la luz. Todo estaba a oscuras, pero Song Wenjing siguió caminando. Qingye tuvo que avanzar a tientas hasta que sus piernas chocaron con algo. Entonces Song Wenjing se detuvo. Luego se encendió la luz. Vio a Lu Xinian delante de él. Al instante siguiente casi vomita. Song Wenjing, ¿estás loco? ¿Por qué me traes a ver un cadáver? Se tapó la boca, arcando, y se obligó a no caerse. Pero la mujer, como enloquecida, lo sujetó y lo acercó hasta que pudo verme bien. Qingye, ¿acaso lo has olvidado? Tú lo mataste. Contrataste a alguien para que irrumpiera y apuñalara a Lu Xinian hasta matarlo. Ese día fue justo cuando regresaste al país. Las pupilas del hombre se dilataron de terror. Su nariz casi rozaba mi cuerpo. Pero después de eso Lu Xinian siguió vivo. Sí, ese día Lu Xinian seguía con vida. Él tenía la oportunidad de seguir viviendo. Todo fue por tu culpa, por tu maldad. Yo lo rechacé una y otra vez. Los ojos de Song Wenjing se abrieron de par en par. Soltó la mano, y Qingye casi cayó sobre mí. No pudo soportarlo más y se arrastró al lado para vomitar. La mujer le reveló la verdad. Resulta que después de ser asesinado, yo obtuve 5 días de gracia. Con que él dijera una vez te amo, yo podría revivir. Pero alguien no dejaba de entorpecerlo. Al decir esto, Song Wenjing posó su mirada en Qingye, haciéndole sentir su furia. Qingye no pudo evitar temblar. Por fin entendía por qué Song Wenjing estaba tan enfadado. Automáticamente intentó justificarse. Yo tampoco quería hacerlo. Pero te amo. No quería seguir así, sin un lugar propio. Quiero estar contigo abiertamente. Todo lo que hice fue por nuestro futuro. Sé que te cuesta divorciarte de Lu Xinian, así que solo podía hacerlo de esa manera. Wenjing, ¿acaso no confías en mí? Todo esto lo hice porque te amo. La mujer esbozó una sonrisa cruel. ¿Dices que me amas? Qingye asintió apresuradamente, con una chispa de esperanza en los ojos. Tú me perjudicaste. El año que tuve el accidente de coche, te fuiste al extranjero y regresaste al país solo cuando supiste mi fortuna. Qingye, ¿así es como me amas? En aquel año fue Lu Xinian quien me cuidó, hasta que me recuperé. Dices que me amas. Entonces cuando más te amaba y más te necesitaba, ¿dónde estabas? Los reproches de la mujer golpearon el corazón de Qingye. La esperanza que había surgido se apagó de nuevo. No imaginaba que Song Wenjing supiera incluso lo de aquel año. Palideció. Negó con la cabeza sin fuerzas. No regresé por el dinero. Wenjing, confía en mí. El rostro de Song Wenjing era frío como la escarcha. ¿Confiar en ti? El resultado fue que Lu Xinian murió. Durante esos 5 días, tuve innumerables oportunidades para salvarlo. Todo fue por ti, por tus intrigas y tus falsas acusaciones, que no logré que siguiera vivo. Con cada palabra, la furia en los ojos de Song Wenjing aumentaba, y la violencia en sus manos se hacía mayor. Apretó el cuello de Qingye. El hombre se puso rojo, sin poder articular una sola palabra en su defensa. El miedo brotó en su interior. Era la primera vez que veía a Song Wenjing así, tan desquiciado. Las lágrimas brotaron de los ojos de Qingye. Forcejeó en medio de la asfixia, y logró articular débilmente. Lo siento, Wenjing. Cada palabra de Qingye salía con mucho esfuerzo, pero Song Wenjing no soltó. Lo miró con frialdad, viéndolo arrastrarse y perder poco a poco el aliento, hasta que estuvo a punto de morir. Entonces Song Wenjing soltó de repente. Qingye cayó pesadamente al suelo. Dejarte morir así sería demasiado fácil para ti, ya que te gusta tanto inventar cosas y echármelas a mí, pues las experimentarás todas tú mismo. Qingye quedó en el suelo, respirando agitadamente. Creía que se iba a ahogar, pero enseguida se dio cuenta de que mejor hubiera sido morir, porque Song Wenjing ya había dictado su sentencia sin piedad. El castigo empezará con aquella vez que dijiste que Lu Xinian te tiró por las escaleras. No. Entraron los guardaespaldas. Agarraron al hombre del suelo y lo arrastraron fuera. Luego lo arrojaron escaleras abajo, 99 peldaños. Lo arrojaron una y otra vez y lo subían de nuevo. Parecía que todos sus huesos se habían roto. Intentó pedir ayuda a Song Wenjing, pero ella solo observaba con frialdad. Qingye, esto no es más que el principio. La mujer movió los labios y pronunció palabras gélidas. Qingye sintió que caía en el infierno, hasta que perdió el conocimiento. Solo entonces terminó ese doloroso suplicio. Song Wenjing lo envió al hospital. Estuvo ingresado 2 semanas. Sin haberse recuperado del todo, lo sacaron. Esta vez fue a la playa. El viento marino helado hizo tiritar a Qingye. Recordó la segunda cosa de la que me había acusado falsamente. En aquel entonces, yo pasé toda una noche sumergido en esas aguas gélidas. Con el rostro bañado en lágrimas, agarró la ropa de Song Wenjing. Ya sé que me he equivocado. Wenjing, por favor, perdóname. Pero la mujer no se ablandó. Ordenó que ataran a Qingye a una piedra, y luego lo arrojaron sin piedad al mar. El agua salada y fría lo sumergió de inmediato. No sabía nadar. En cuanto cayó, tragó agua. El sufrimiento era insoportable. Sin oxígeno. Cuando estaba a punto de ahogarse, Song Wenjing lo sacó. Qingye aspiró con fuerza, pero apenas una bocanada después lo volvieron a hundir. En el proceso, no supo cuántas veces perdió el conocimiento. Cada vez que se desmayaba, los guardaespaldas lo abofeteaban para despertarlo, para que experimentara conscientemente la agonía de ahogarse. Toda una noche, Qingye fue atormentado hasta quedar medio muerto. Cuando aparecieron las primeras luces del alba, él estaba completamente helado. Su rostro no tenía ni rastro de color. Song Wenjing lo tenía suspendido en el aire, sin importarle la gente que miraba. Wenjing, no sigas así. Ya sé que me equivoqué. Me arrepentiré ante la tumba de Lu Xinian. Wenjing, déjame en paz, por favor. El hombre lloraba desconsoladamente, pero no logró ablandar ni un poco el corazón de Song Wenjing. Su mirada fría y pesada se posó sobre él. ¿Con solo eso ya no puedes soportarlo? Las cosas que has hecho son muchas más que esto. Al decir esto, Qingye, que ya estaba pálido, se volvió aún más lastimoso, como si recordara algo. No paraba de negar con la cabeza. No quiero eso.
Wenjing sonrió con desprecio, con la mirada burlona hacia Xingye. Tendrás oportunidad de ir ante la tumba de Lu Xinyan. Todo lo que hiciste, tendrás que devolverlo, uno por uno. Lo soltó y lo llevó a un hotel, pero los ojos del hombre solo derramaban lágrimas. Gritaba desesperadamente. Fue arrastrado al interior del hotel, luego entraron varios guardaespaldas y le dieron a beber un cuenco entero de una droga muy potente. Este tormento duró varios días. Song Wenjing, satisfecha, dejó que los guardaespaldas salieran de la habitación, y Xingye, con la mirada vacía, quedó tirado en el suelo como un trapo sucio, sin la más mínima dignidad. Ni siquiera cuando Song Wenjing se acercó, él se dio cuenta. La mujer lo miró desde arriba durante mucho tiempo. Al notar que una mirada se posaba largo rato sobre él, la mente lenta de Xingye reaccionó poco a poco. Su mirada se fue enfocando, y miró en esa dirección. Era Song Wenjing. De repente, como agarrando una esperanza, se levantó de golpe y abrazó sus pies. Ya sé que me equivoqué. De verdad que sé que me equivoqué. Déjame en paz. Por favor, te lo ruego. Cambiaré. Nunca volveré a hacer esas cosas. Todo fue mi culpa. Con tal de que me perdones, haré lo que sea. El hombre lloraba amargamente. El miedo en sus ojos no parecía falso, pero ella aún tiene la oportunidad de ser perdonada, mientras que yo ya no tengo nada. Al pensarlo, casi no sintió nada. Mientras observaba el miserable estado de Xingye, solo si haces una última cosa, quedarás en paz con Lu Xinyan. Entonces te perdonaré. Le ofreció una tentación que Xingye no pudo rechazar, para escapar de este castigo infernal. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. No paraba de asentir. Con tal de que me perdones, haré lo que sea. Xingye fue arrastrado hasta mi tumba. Mientras le obligaban a postrarse, un cuchillo se clavaba en su cuerpo. Quiso escapar, pero Song Wenjing lo sujetaba con fuerza, obligándolo a permanecer de rodillas. Gritaba con desesperación, pero nadie le respondía. Hasta la 33ª vez, el rostro de Xingye se llenó de odio. Gritó enfurecido y desquiciado. ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Song Wenjing no inmutó el rostro. Lo miró con frialdad y dijo, porque provocaste la muerte de Lu Xinyan. Esto es lo que te mereces. Xingye soltó una carcajada repentina, señalando a Song Wenjing sin importarle nada. Sus ojos lo miraban fijamente. Dices que no amas a Lu Xinyan, pero es evidente que lo amas. Por eso estás tan furiosa, por eso te vengas de mí así. Pero ya es demasiado tarde. ¿Crees que Lu Xinyan murió por mi culpa? Murió solo porque tú nunca confiaste en él. Si tan solo te hubieras preocupado un poquito más por él, ¿acaso se habría sentido tan desesperado como para morir? Song Wenjing, tú eres la mayor culpable de todo. Tú amas a Lu Xinyan, lo amas hasta volverte loca. Ahora mismo eres una loca. Pero por mucho que hagas, Lu Xinyan nunca volverá, así que vivirás el resto de tu vida así. Su voz se elevaba cada vez más, y poco a poco fue perdiendo fuerza. Yació en el suelo con la respiración débil. Dos lágrimas rodaron por sus mejillas. Xingye cerró los ojos, y de principio a fin, Song Wenjing solo lo miró con indiferencia, sin querer reconocer sus sentimientos por mí. Pero en lo más profundo de su ser, emociones complejas se agitaban como una marea. Song Wenjing no se ocupó del cadáver de Xingye. Lo dejó ahí fuera, y ella regresó a la villa. La empleada del hogar ya la había limpiado, y había recuperado su aspecto de antes. Ya no había ese olor extraño, pero cada vez que entraba en la villa, Song Wenjing sentía constantemente, como si un insecto volador diera vueltas a su alrededor. Lo ignoró. Subió al segundo piso. Se sentó en el sofá. Lu Xinyan, deberías estar contento, ¿verdad? Sin que ya está muerto. Dije que cuidaría de ti toda la vida, tanto si te quiero como si no. Ya lo he hecho. He conseguido que pague. Hizo una pausa, y continuó hablando a la villa vacía. Ya he investigado lo de la abuela. Todo este tiempo te culpé injustamente. Lo siento, Lu Xinyan. Esta era la primera vez que me pedía disculpas. Tantas peleas que tuvimos antes solo servían para odiarnos. Ahora que ya no tiene a nadie a quien odiar, y ha resuelto todo. Xingye, Song Wenjing de repente se sintió vacía. Se recostó en el sofá, miró al techo. Ese insecto inexistente seguía volando delante de sus ojos. Con la mirada perdida, murmuró para sí misma. ¿Cuándo piensas volver? He estado cuidando de la empresa de tu familia por ti. Cuando regreses, tendrás que devolvérmelo todo con intereses. Lu Xinyan, tú nunca querías darte por vencido conmigo, porque ahora ya no te gusta discutir. Es verdad, ya estás muerto. Ahora ni siquiera puedes volver a destrozar mi coche. Una sonrisa se dibujó en sus labios. Luego salió tambaleándose. Entonces Song Wenjing llegó a un club nocturno y pidió 18 modelos masculinos de una vez. Se tumbó en el regazo de un hombre y bebió hasta emborracharse. A sus pies había innumerables botellas. Sus amigas, al recibir el mensaje, entraron de golpe, y al ver la escena no pudieron evitar exclamar: eso es digno de la hermana Jing. En cuanto terminas los asuntos vienes a divertirte. Yo decía que Lu Xinyan no es nada. ¿Cómo iba la hermana Jing a quererlo? Mañana vamos a otro sitio. La hermana Jing tiene uno nuevo. Dicen que los chicos guapos de allí son muy buenos. Se sentaron con soltura a charlar. Song Wenjing no habló, pero en sus labios había una leve sonrisa, con la mirada perdida. Si Lu Xinyan oyera esas palabras, tendría que comprar otro coche de nuevo. Todas sus amigas se rieron. Antes, Song Wenjing pasó un día entero con modelos masculinos, y al poco tiempo yo fui a destrozarle el coche. Era una anécdota muy divertida en el círculo. Nadie imaginaba que ese hombre tuviera tan mal genio, y que siempre se llevara mal con Song Wenjing, confirmando el apodo de archienemigos. Charlaron un rato más. Song Wenjing no respondió, solo seguía bebiendo en silencio. De repente sonó su móvil, entrecerró los ojos, y chasqueó la lengua con fastidio. Seguro que es otra vez Lu Xinyan. Al ver que no vuelvo a casa empieza a enloquecer. No le hagas caso. Seguimos. Al decir esto, todo el mundo se quedó en silencio. Solo el timbre seguía sonando, sin cesar. Song Wenjing, aguantando el fastidio, lo cogió y soltó una sarta de insultos al otro lado. Lu Xinyan, ¿qué quieres? Llevas toda la noche llamando. Vuelvo a casa ahora, ¿vale? Dicho esto, colgó y tiró el teléfono con violencia. Pero el lugar seguía en absoluto silencio. Al cabo de un rato, alguien dijo en voz baja, como recordándole: hermana Jing, Lu Xinyan, ya está muerto. Ahora nadie te controla. Fue un comentario muy leve, pero Song Wenjing se quedó atónita. Es verdad, Lu Xinyan ya está muerto. ¿Cómo pude olvidarlo? Siempre creyó que la persona a la que odiaba ya había muerto, que nadie volvería a molestarla. Nadie le preguntaría una y otra vez si realmente lo amaba o no. Nadie se enfrentaría a ella con furia, cuando en realidad apenas podía disimular el amor en sus ojos. Song Wenjing sintió una punzada amarga. Forzó una sonrisa pálida. Estoy muy contenta. Se me había olvidado. Sigamos bebiendo. Esta noche invito yo. El ambiente volvió a animarse, pero su corazón ya no pudo integrarse. Cada uno de mis movimientos del pasado era imborrable en su mente, haciendo que su pecho sintiera como si le faltara un trozo, y sintiera un dolor constante. Se emborrachaba a propósito, esperando llenar el vacío con alcohol, pero Song Wenjing, cuanto más bebía, más despierta parecía estar, como si esa sombra se apareciera ante ella, con esa maldita cara mirándola. ¿Quieres morir? Siempre bebiendo tanto. ¿Por qué no te mueres en el bar? Te crees muy listo, ¿eh? Te atreves a salir en rumores con otros. Vuelve a casa. Song Wenjing, ¿estás loca? ¿Te atreves a encerrarme en una cámara frigorífica? ¿Sabes que casi me muero? Muérete tú también. Cuando esté de mejor humor vendré a sacarte. Escenas del pasado no paraban de reproducirse. Una sonrisa asomó en sus labios. Hermana Jing, ¿también te ha hecho gracia lo que decíamos? Varias de sus amigas, al ver que por fin sonreía, creyeron que había escuchado su conversación, y la empujaron con complicidad. ¿El qué? Lo de Lu Xinyan. Aunque siempre ha sido tu archienemigo. Tanto su carácter como su apariencia son muy buenos. Nosotras las amigas incluso pensamos que después de que os divorciarais lo conquistaríamos. Lu Xinyan seguro que es muy interesante. Lástima que esté muerto. Se reían y se animaban mutuamente. El rostro de Song Wenjing cambió al instante. La botella en su mano crujió al apretarla. Giró la cabeza de repente y miró a esa amiga con una mirada penetrante. Su voz sonó fría como el hielo. ¿Cómo te atreves? La otra se asustó con esa mirada, pero pronto también se enfadó, endureció el cuello y respondió: ¿qué no me voy a atrever? ¿No es que lo odias? Cuando se separe de ti, ¿no está bien que yo esté con él? Atrévete a repetirlo si tienes valor.
Song Wenjing se puso de pie de golpe. La botella que sostenía la estrelló contra el suelo. Los cristales saltaron por todas partes. Sus ojos reflejaban una ira nunca antes vista, como si le hubieran pisado la cola. La otra también se enfureció y se abalanzó a agarrar a Song Wenjing por el cuello de la camisa. ¿Acaso he dicho algo mal? ¿No es que no lo quieres? Ahora finges demencia. Las dos se enzarzaron al instante. El caos se apoderó de la escena. Las demás se apresuraron a separarlas, mientras gritaban que pararan. Todas somos amigas de más de 20 años. ¿Cómo es posible que peleemos por un hombre? Y encima ese hombre es Lucinian. Ahora que está muerto, de todas formas no puede oír lo que decimos. Hermana Jing, ¿por qué te molestas con ella? Varias personas sujetaban a Song Wenjing con fuerza. Su pecho subía y bajaba agitadamente, pero su mirada seguía fija en aquella amiga. Durante todos estos días, su corazón seguía oprimido. Ya fuera torturando a Xingye o yendo de juerga, todo le parecía irritante. Ahora, al oír esas palabras, ya no pudo contenerse más. Sus ojos se enrojecieron por completo, y gritó sin importarle nada. ¿Con qué derecho piensas eso? Jamás me divorciaré de Lucinian en toda mi vida. Aunque esté muerto, sigue siendo mío. La otra tampoco cedía. Las amigas que intentaban reconciliarlas se interpusieron resignadas. Hermana Jing, ¿qué haces? ¿Por un muerto? ¿Vas a echar por tierra nuestra amistad de más de 20 años? Lucinian ya está muerto. Decir algunas cosas no le hace daño a nadie. En teoría es cierto. Song Wenjing también se lo decía a sí misma, pero cada vez que pensaba en esas palabras oeces, no podía controlar sus emociones. ¿Con qué derecho piensan eso de él? Lucinian es su hombre. ¿Y qué si está muerto? Aunque esté muerto, sigue siendo suyo. Jadeaba agitada. La otra, a quien también sujetaban, no se quedó atrás, y sonrió con sorna. ¿Es que no se dan cuenta? Nuestra directora Song ya hace tiempo que se enamoró de Lucinian. Todas se miraron unas a otras. El impacto de esa frase era aún mayor que la pelea entre amigas por un hombre, sobre todo porque esa persona era el archienemigo de Song Wenjing desde siempre. Alguien frunció el ceño y dijo en voz baja: no puede ser. ¿Cómo iba la hermana Jing a enamorarse de Lucinian? ¿Y por qué no? Mirad cómo está ahora mismo.